Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este día importante para Fundación Global Democracia y Desarrollo, a este centro del pensamiento dominicano, a este patrimonio del pueblo de la República Dominicana como lo es Fundación Global Democracia y Desarrollo. Hoy Fundación Global, en coordinación con la Fundación Alternativas, pone en circulación una obra importante que tiene que ver con un espacio que se ha dado el liderazgo continental hispano, como lo son las cumbres iberoamericanas, hacer ver una mirada atrás y un nuevo rumbo, como es el título del libro que ponemos en circulación en el día de hoy, pero además se hará una reflexión sobre lo que serán las cumbres iberoamericanas después de la celebrada en Panamá este año. Cumbres iberoamericanas, una mirada atrás, un nuevo rumbo, dos equipos de jóvenes investigadores que han desarrollado una gran labor, tanto de Fundación Global Democracia y Desarrollo como de Fundación Alternativas. Por Fundación Global trabajaron Triana Ibar, Ana Carolina Blanco, Natanael Concepción, Stephanie Rodríguez, Erika Ruiz y Víctor Villanueva. Por la Fundación Alternativas, Celestino del Arenal, Katia Cascante, Juan Pablo de la Iglesia, Juan José Gisterri, Tomás Mayo, Vicente Palacio, Fernando Palao, Manuel de la Rocha Vázquez, Erika Rodríguez y Fernando Rueda. La dirección y la edición fue de Vicente Palacio, la coordinación Triana Ibar y los prólogos el doctor Leonel Fernández y Nicolás Sartorius. La segunda parte, que es un panel sobre el futuro del sistema iberoamericano, las reflexiones post-Panamá, que será moderado por la doctora Alejandra Liriano, y van a participar en un mensaje a través de la magia del video, don Enrique Iglesia, quien es secretario general iberoamericano. Participarán Celestino del Arenal, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, y el expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode, el doctor Leonel Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias al presidente de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, que está con nosotros en el día de hoy. Agradecemos también la presencia de la doctora Alejandra Liriano, quien es viceministra de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y directora del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales de Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es un honor también que esté con nosotros Celestino del Arenal, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y por supuesto, la presencia de todos ustedes que una vez más acuden al llamado que les hacemos desde este centro del pensamiento, desde este patrimonio del pueblo de la República Dominicana. Palabras de bienvenida a cargo del director ejecutivo de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera. Buenas noches, presidente Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, expresidente de la República Dominicana, doctora Alejandra Liriano, directora del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales, viceministro de Relaciones Internacionales, maestra Ligia Amada Melo Cardona, ministro de Educación Superior, gracias por acompañarnos, doña Ligia. Distinguidas autoridades del cuerpo diplomático y consular acreditado en la República Dominicana, distinguidos invitados internacionales, distinguido profesor Celestino del Arenal, que nos haga visita para esta ocasión, nuestros autores, presentadores del día de hoy, buenas noches, amigos todos. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un honor y un placer darles a todos la bienvenida a esta presentación del trabajo de Cumbres Iberoamericanas, una mirada hacia atrás, un nuevo rumbo, de la autoría de varios autores, varios intelectuales, investigadores que hicieron un trabajo, una obra encomiable, que ya han sido mencionados por el presentador de hoy. Sí quisiera, pues resaltar en lo que respecta a Funglode, pues nuestra satisfacción y nuestro orgullo de la participación fundamental y material para la presentación de este trabajo
de pues, nuestros investigadores, de Natanael Concepción, de Ana Carolina Blanco, de Víctor Villanueva, Triana Ibar y Stephanie Rodríguez. Este trabajo ha sido ya presentado en España, ha sido ampliamente elogiado por su nivel de calidad y en gran parte se debe al trabajo de recopilación y análisis y esquematización de estos jóvenes investigadores de acá de Funglode. No es el primer trabajo académico que presentamos de su autoría, ya en conjunto con destacados profesores y académicos de universidades españolas, pues hemos puesto a circular obras de derecho, de la autoría también de estos jóvenes investigadores, por lo cual pues quiero resaltar nuestra satisfacción de que este sea el material humano, el recurso humano que se crea, que se forma aquí en la Fundación y con el cual contamos y el cual queremos cada día reproducir y multiplicar cada vez más. Así que a todos los jóvenes que están aquí, pues les invitamos cada vez más a formar parte de esta comunidad de las ideas y del conocimiento que es Funglode. Este trabajo, pues, tiene una importancia estratégica debido a la fase de transición, pudiéramos decir, que experimentan las cumbres, y de manera muy particular la cumbre iberoamericana, que será, bueno, pues, posteriormente debatida y conversada por los panelistas de hoy. Pero en lo que respecta a un centro de pensamiento, a un centro de políticas públicas como Funglode, pues entendemos que ahí tenemos una oportunidad y una oportunidad que ya hemos pues aprovechado en otras instancias, y es de recopilar, apoderarnos como centro de políticas públicas de todos estos acontecimientos que se llevan a cabo en estas cumbres, que muchas veces quedan dispersos y quedan simplemente en los actos en la que se aprovechan y se reúnen jefes de estados y luego no se les da seguimiento a los puntos acordados. Pues desde Funglode hemos identificado ahí una oportunidad para tener más relevancia en la República Dominicana y en la región, y consiste pues precisamente en lo que han hecho nuestros investigadores, que es en analizar punto por punto todas las propuestas discutidas y aprobadas por todas las cumbres, en este caso las cumbres iberoamericanas, y pues crear, si se quiere, una carta de ruta que pueda servir de orientación a los actores políticos y a los tomadores de decisiones para que todos estos proyectos, iniciativas y oportunidades que se acuerdan en estos foros, pues no se queden en la simple diplomacia y se conviertan en una realidad. Así que en esto vemos pues no solamente el resultado de un arduo trabajo, sino una oportunidad de ser realmente relevante como un centro de políticas públicas. Agradecemos infinitamente al profesor Celestino del Arenal por toda la orientación y mentoría que le brindó a nuestros investigadores. Sin su orientación y su guía, profesor, pues este trabajo no hubiese sido posible. Gracias a la Fundación Alternativas y gracias a ustedes, sobre todo, por estar presentes y acompañarnos en esta especial ocasión. Buenas noches. Muchas gracias al doctor Marco Herrera, director ejecutivo de Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ellos no han podido estar con nosotros, pero la magia del video nos permite comunicarnos cara a cara con ellos. Son los miembros de Fundación Alternativa que nos van a hacer una reflexión sobre esta importante obra que ponemos en circulación en el día de hoy, Cumbres Iberoamericanas, una mirada atrás, un nuevo rumbo. Primero, escucharemos a Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativa, Juan Pablo de la Iglesia, ex secretario de Estado para Iberoamérica, Fernando Rueda, director del Observatorio de Cultura y Comunicación, y, por último, Vicente Palacio, director adjunto de la Fundación Alternativas. Amigos de Funglode, de la República Dominicana, como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, os mando un saludo cordial desde España para deciros que estamos muy satisfechos de nuestra colaboración y que el documento sobre la reforma de las cumbres iberoamericanas ha sido un éxito, ha tenido una gran repercusión en España, en muchos medios, y además espero y estoy seguro que va a ser una aportación útil para la comisión que preside el expresidente Lagos.
Os deseo suerte en vuestra presentación y os envío un cordial saludo a vuestro presidente Leonel Fernández. Ya sabéis que para nosotros las relaciones iberoamericanas son decisivas y les dedicamos una gran atención. Que tengáis mucha suerte. Un saludo muy cordial a todos los amigos de Funglode y decir, para comenzar, que ha sido una verdadera satisfacción participar en el equipo de alternativas en la elaboración de este informe. Desde mi experiencia pasada como secretario de Estado para Iberoamérica del Gobierno de España, ha sido una ocasión espléndida de aproximarme a esa iniciativa tan importante y tan fundamental, tan prioritaria para todos nosotros, que es la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Yo creo que el informe establece una serie de líneas de reflexión de las que quería subrayar tres. La primera, la importancia del acervo. Ese acervo que hemos desarrollado todos juntos en los últimos 22 años y que ha sido magníficamente recogido en el sistema de fichas que los investigadores de Funglode incorporan al informe. Un acervo en el campo de los principios, pero un acervo también en el ámbito de los vínculos estrechísimos entre las administraciones de todos nuestros países para el desarrollo, la elaboración y la implementación de las políticas públicas. Y un acervo también que ha alcanzado la cooperación internacional para el desarrollo con fórmulas novedosas y con fórmulas de cooperación sur-sur y de triangulación que pueden marcar un camino de futuro. Ese futuro, en segundo lugar, nos parece que debe ir, y es el segundo elemento que me gustaría subrayar, en la línea de potenciar el valor añadido de nuestra Comunidad Iberoamericana de Naciones. No debemos dejarnos distraer por ámbitos en los que la aportación de valor añadido no es a lo mejor tan evidente, pero sí debemos seleccionar bien esos ámbitos de valor añadido e ir adelante. El informe proporciona algunas pistas en este sentido. Y, en tercer lugar, la necesidad de actualizar la estructura institucional. A una nueva visión del papel de la Comunidad Iberoamericana corresponde una nueva visión, una actualización del aparato institucional que la soporta y la acompaña en el periodo entre cumbres. Por consiguiente, estos tres elementos me parece que son muy importantes para el futuro de la Comunidad Iberoamericana y creo que son las aportaciones del informe verdaderamente útiles para la reflexión y para la adopción de decisiones políticas en beneficio de ese gran proyecto que todos compartimos. Envío un cordial saludo a todos los amigos dominicanos y al equipo de Funglode y a su presidente Leonel Fernández, que ha colaborado en este informe conjunto, que además llega en un momento, como se ha dicho, muy importante, un momento de cambio, un momento en el que toca elegir las prioridades en aquellos ámbitos en los que, como Comunidad Iberoamericana, pensamos que podemos ser más fuertes. Uno de ellos, sin duda, y por la tradición de trabajo de este espacio iberoamericano, es el que está relacionado directamente con la cultura. La mayoría de los programas de cooperación cultural cumbre tienen que ver con este elemento. Y el desarrollo futuro, como se cita también en el informe, creo que pasa por ahondar en esa cooperación y muy especialmente en el ámbito de las industrias culturales. Ahí tenemos una gran capacidad de desarrollo con nuestras lenguas, el español, el portugués y las demás lenguas de nuestra región. Somos una potencia de gran riqueza, tenemos mucho desarrollo, el mundo está cambiando, el mundo está globalizado, está digitalizado y en el ámbito de las industrias culturales creo que tenemos mucho desarrollo que hacer. Por ahí podemos apuntar como una de las opciones para buscar mejores y mayores colaboraciones entre nuestros países. Quisiera saludar en primer lugar a la Fundación Funglode y su colaboración excelente que ha tenido con la Fundación Alternativas. Realmente para nosotros ha sido un año de colaboración muy fructífera del que estamos muy satisfechos. Un año en el que hemos podido realizar un informe
que se plantea en un momento crucial, pensamos, para las relaciones con Iberoamérica. Un momento en el que hace falta lanzar una mirada retrospectiva al pasado para saber cuáles han sido los logros que hemos alcanzado dentro de la comunidad iberoamericana y también proyectarnos hacia el futuro. Son muchos los retos que nos esperan. En efecto, en este informe, conjunto con este excelente equipo de investigadores de Funglode, con el que hemos estado trabajando todo este tiempo y que hemos presentado recientemente en Madrid en el mes de junio, hemos elaborado una serie de políticas sectoriales en las que pensamos que existe un valor añadido, un valor de futuro para la cooperación iberoamericana. Estas áreas son fundamentalmente algunas como la cultura, las industrias culturales, la educación y la tecnología, en las cuales se lleva trabajando muchos años, pero merece la pena invertir en los logros alcanzados hasta ahora, en la cooperación al desarrollo, que necesita un nuevo paradigma de cooperación más equitativo, más participativo por ambas partes, en terrenos como las infraestructuras y otros. Creemos que la comunidad iberoamericana puede facilitar una serie de transacciones y beneficios para ambas partes. Pero sobre todo, también ligado a esto, nos parece que hace falta una reforma política e institucional muy profunda. Esta reforma hay que hacerla ahora, pensamos, es el momento para que, llegado un punto de equilibrio entre ambas orillas del Atlántico, podamos pensar de nuevo unas estructuras políticas, una nueva organización, una nueva financiación de todo lo que estamos haciendo juntos, y eso tiene que ver, por supuesto, con una reforma de la Secretaría General Iberoamericana y de todos los organismos que están a su lado, cooperando a uno y otro lado en muchos terrenos, en muchas áreas. Por último, quisiera señalar que de cara a la cumbre de Panamá, que va a tener lugar pronto, en octubre de 2013, este documento pretende o ha pretendido acompañar la reflexión del grupo de Ricardo Lagos, del expresidente chileno, y de todo su equipo, para lanzar el debate aquí en España y también en la República Dominicana y en toda Iberoamérica sobre las nuevas vías de cooperación que se abren para esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Omar. Buenas noches, distinguido doctor Leonel Fernández Reina, pasado presidente de la República y actual presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctora Eligia Amada Melo de Cardona, ministra de Educación Superior, señores embajadores, académicos, colegas y demás invitados. Para nosotros, desde la Fundación Global, es un gran honor poder presentar nuestro libro Cumbres Iberoamericanas, una mirada atrás, un nuevo rumbo, el cual fue producto de un arduo trabajo entre dos centros de pensamientos que atraviesan el Atlántico, la Fundación Alternativas en España y desde el Caribe, nosotros, Funglode. Este libro fue publicado primero en Madrid, en la CEGIP, y ahora nos sentimos llenos de orgullo porque lo podemos presentar en nuestra casa. Nos sentimos también complacidos y compartimos con ustedes que fue avalado por el secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, y también por la Red de Estudios Internacionales RIBEI, donde actualmente pueden encontrar nuestro libro en su versión digital en sus respectivas páginas web, también en la de Funglode. Quisiéramos aprovechar este momento para agradecer al doctor Fernández Reina, quien fue el principal artífice de la existencia de este libro. Fue su inquietud en crear un documento que recopilara todo lo que en las cumbres iberoamericanas se había hablado, para que quedara plasmado para la posteridad qué se había hecho y qué faltaba por hacer. Es por ello que con su prólogo nos honró, para que tuviéramos la visión de un estadista latinoamericano de su calibre. En ese mismo tenor, reconocemos infinitamente el apoyo del profesor Celestino del Arenal, quien fungió como maestro y guía. Agradecemos sus aportes desde la perspectiva de un académico como solo él sabe hacerlo.
a la Fundación Alternativas por unirse a nosotros en lograr un libro que esperamos sea consultado y sirva de banco de ideas para el futuro y futuros proyectos de las sociedades iberoamericanas. El libro que hoy les presentamos contiene dos perspectivas, una técnica y otra analítica. En la técnica, hicimos un gran esfuerzo en sintetizar de manera resumida en fichas todas las declaraciones, proyectos e iniciativas, comunicados especiales y planes de acción de todos los 22 años de cumbre. Desde Guadalajara a Cádiz, las fichas responden una pregunta que ha sido formulada por muchos en la comunidad internacional. ¿Qué hemos logrado en estos 22 años de cumbre? Permítanme decirles que nuestro aporte facilita una evaluación mucho más profunda de aquella que suscitan el interés mediático, como son las asistencias de los jefes de estados y mandatarios o incidentes entre mandatarios. Y en efecto, las cumbres iberoamericanas, además de lograr un acercamiento y incrementar las vías de cooperación por el contacto que tienen los jefes de Estado y de Gobierno, también han permitido acercamientos entre ministros de justicia, ministros de las presidencias, profesores, embajadores, empresarios, sociedades civiles en reuniones sectoriales. En nuestra investigación logramos cuantificar 59 programas e iniciativas que abarcan desde las áreas sociales, como son la red de bancos de leche humana o proyectos de lucha contra la pobreza, también educativos, que estamos más familiarizados, como el programa virtual Educa, programas de becas de posgrado como Pablo Neruda, culturales como Ibermuseos, Ibermúsicas, Iberorquestas y más recientemente Iberartesanías, de cooperación y desarrollo Iberpymes, y muchos más a nivel gubernamental de políticas públicas y ciencias y tecnologías. Además, las cumbres han logrado adoptar medidas que favorecen a todas las sociedades latinoamericanas, como lo fue con el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Este convenio consiste en facilitar a los trabajadores iberoamericanos que se les reconozcan sus derechos pasivos, no importando independientemente del país en el cual hayan trabajado, sino que puedan entonces tener una pensión en el país donde cese su trabajo, su vida laboral. Les confesamos que para nosotros no fue nada fácil, fue una tarea ardua digerir todas las cumbres, todas las declaraciones, los planes de acciones, pero sobre todo las transformaciones y mutaciones de programa. Eso no, ya ustedes saben. Descubrimos que no había una homogeneidad en las informaciones, porque esto era una responsabilidad del país sede y no todos coincidían en el nivel de información o en el nivel de detalles. Es por esto que nos vimos en la necesidad de darle un orden coherente a los programas e iniciativas y sobre todo a las medidas tomadas por los mandatarios. Por eso nos apoyamos en la metodología Monk de la Universidad de Toronto, la cual nos permitió diferenciar, dependiendo de los términos adoptados en las declaraciones, en qué consistía una medida o, por el contrario, un simple tema abordado. Los programas fueron también organizados cronológicamente y por temáticas, facilitando así la evolución de cumbres, incluso para los jefes de Estado y de Gobierno, funcionarios, diplomáticos, que por motivos de celeridad se les imposibilitaba en razón de tiempo analizar y conceptualizar todo lo que las declaraciones y conclusiones tenían de las cumbres anteriores. En definitiva, nuestra aspiración era lograr un documento de referencia que facilitara el estudio y el interés de las cumbres iberoamericanas y aportara críticas constructivas para el progreso de las mismas. Reconocemos que nos encontramos en un momento crucial para el futuro de estas cumbres. Los cambios acaecidos en América Latina y el Caribe, la crisis económica europea y la multiplicidad de foros han dejado estos espacios latinoamericanos en una encrucijada. Y para esta perspectiva, invitamos a Víctor Villanueva a que tome la palabra. Muchísimas gracias.
Doctor Leonel Fernández, es presidente de la República, presidente de nuestra Fundación Global Democracia y Desarrollo. Doctora Ligia Mada Melo, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Don Félix Martínez, director de la Fundación Global en Madrid, en España. Miembro del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado de la República Dominicana, aquí presente, invitados especiales, coautores del informe, señoras y señores. Cuando vemos en perspectiva el escenario de las cumbres iberoamericanas, nos planteamos un conjunto de inquietudes que se marcan en el espectro configurado desde la consumación de las primeras cumbres celebradas en Guadalajara y Madrid hasta las últimas celebradas en Cádiz y Ciudad Panamá. No debemos perder de vista el contexto en el cual se instaura esta comunidad iberoamericana, impulsado esencialmente por factores geopolíticos, estratégicos y políticos, matizado por dinámicas sociopolíticas diversas que van desde el instauramiento de la democracia en España tras la caída del franquismo y con esto la definición del concepto Iberoamérica como un elemento prioritario de su nueva política exterior, el fin de la Guerra Fría, la instauración de una nueva ola democrática en América Latina con el cese de las dictaduras, la superación de los conflictos armados en Centroamérica, planteando pues la reorientación de la agenda de prioridades de la región orientada hacia lo económico y el desarrollo. En la última década del siglo XX, y de consecuencia, España impulsa las cumbres iberoamericanas en un contexto regional oportuno, con una agenda multilateral atractiva para nuestras lozanas democracias, desde donde se resalta el esquema horizontal de cooperación y diálogo al más alto nivel de representación entre las naciones lusófonas e hispánicas. Desde dichas cumbres, se han abordado temáticas esencialmente en lo cultural, educativo, económico y de diálogo político acerca de temas coyunturales de la región. En el informe que hoy presentamos, acá en Santo Domingo, tras haberlo hecho ya en Madrid, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, reúne y sintetiza el marco jurisprudencial de la comunidad iberoamericana que la comunidad iberoamericana ha visionado e implementado a través de sus mandatos y decisiones. Mi colega coautora, Ana Carolina, definió puntualmente los indicadores sustanciales medibles que han dejado las cumbres, indicadores que prometen ser herramientas de investigación y consultas para el estudio referencial de las cumbres iberoamericanas. En otro orden, los informes Cardoso y Lagos han propiciado en sus correspondidas épocas espacios de debates, análisis y propuestas acerca del devenir de las cumbres iberoamericanas, de la comunidad iberoamericana vía las cumbres. Es en este contexto que el informe Funglode Alternativas surge como un aporte a las tendencias analíticas que se plantean, en donde, en adición a la sistematización de las conclusiones de las cumbres, contribuye a las reflexiones acerca del futuro de la comunidad iberoamericana y su sistema de cumbres. Entendemos que la relación de los estados que la conforman es un elemento esencial para su devenir. La pérdida del interés por parte de Brasil, tras su posicionamiento en sitiales de dominio de la gobernanza global actual como potencia económica, la agenda ajena a Latinoamérica planteada por México durante varios periodos presidenciales y el contexto político económico actual de España, la dinámica de la fragmentación multilateral que llevan diversas naciones en la región, motivados por la autocapacidad de exportación y generación de riquezas, el crecimiento económico sostenido impulsado por el factor China, así como la recepción de inversiones extranjeras directas, la minería, entre otras, son variables a considerar. Estos factores, que desde un punto de vista han sido causales para cuestionantes contra el sistema iberoamericano, visto desde otro plano, constituye el marco referencial para las nuevas oportunidades que la comunidad iberoamericana puede seguir intercambiando en un espacio de cooperación maduro, multidisciplinario, reorientado hacia la consolidación del progreso con calidad de la región
que es en realidad el principal desafío de América Latina. Desde la comunidad iberoamericana, podemos intercambiar experiencias en tópicos como el desarrollo de un estado de bienestar para nuestras clases sociales, seguridad jurídica, inversión de capitales nacionales en otras naciones de la comunidad, impulsar empresas multilatinas y pymes, investigación e innovación, generación de patentes que den valor agregado a las exportaciones, intercambios académicos, culturales, entre otros renglones. Es decir, lo que proponemos es reorientar el espacio iberoamericano como escenario de diálogo político para la consolidación de un desarrollo económico alcanzado sobre la base de lo social y lo cultural. Es, en esencia, aprovechar nuestros nexos históricos para el establecimiento de una región económicamente estable y sociopolíticamente viable, sobre la base de un diálogo político horizontal permanente, donde la solidaridad de la cooperación y el ánimo del desarrollo supere adversidad extra o intrarregional que enfrentemos de manera individual o colectiva. Aprovechamos el escenario para revalorar los aportes conceptuales que ha dado nuestro profesor Celestino Larenal al informe que hoy presentamos, una autoridad académica acerca de estos estudios sobre las cumbres iberoamericanas. Profesor, es un lujo tenerle aquí. De igual manera, agradecer a la Fundación Global con su director Marco Herrera y a la directora del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales, la doctora Alejandra Liriano, por el soporte que nos brindaron para nuestras investigaciones que presentamos esta noche. Y de manera especial y merecida, decir gracias, presidente Fernández, por servir de fuente de inspiración para que Funglode y Alternativas desarrolláramos este epítome acerca del legado de las cumbres iberoamericanas vía las cumbres, que llama a la reflexión y viabiliza a la consulta sistematizada sobre las mismas. Mis felicitaciones a todo el equipo redactor de Funglode y Alternativas. Esperamos que este informe pueda ser de su provecho para sus investigaciones y muchas gracias por su presencia. Víctor, el presidente en el centro. Ok. Exacto. Acércate allá. Muchas gracias. Bueno, entramos ahora a la segunda parte del programa que desarrollamos en el día de hoy. Es el panel sobre el futuro del sistema iberoamericano, las reflexiones post-Panamá. La moderación está a cargo de la doctora Alejandra Liriano, quien es viceministra de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y directora del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales de Funglode. Ella será la moderadora de este panel. Con ustedes, la doctora Alejandra Liriano. Muy buenas noches, señor presidente de Fundación Global y expresidente de la República, profesor Celestino del Arenal. Me uno al regocijo de tenerlo aquí nuevamente. Felicidades a los jóvenes que hicieron este arduo trabajo, reconocido no solamente en la CEGIP, sino un punto de partida para trabajos posteriores. Por azares del tiempo y de los compromisos de nuestro expresidente, este libro se presenta en República Dominicana después de Panamá. Y es interesante que haya sido así porque en la primera vez que se presentó en Madrid, que se presentó antes de Panamá. Y entonces esta relación, que fuese el azar, no estaba previsto que fuera así, permite hacer esta lectura sobre el futuro del sistema iberoamericano, reflexiones post-Panamá. Cuando escuchaba las intervenciones y la presentación del director de Funglode, de Marco Herrera, pensaba que los países de Iberoamérica llegamos a Panamá con una tarea significativamente importante. Era cómo dinamizar el sistema iberoamericano. Esa fue la tarea. Esa fue una tarea que no fue solo de la Cumbre de Panamá,
sino que se vino trabajando durante muchos años, entendiendo un cierto agotamiento del sistema iberoamericano y una cierta indiferencia, una cierta apatía de muchos estados frente a lo que estaba sucediendo. Evidentemente, el informe Lagos, que fue del expresidente Lagos, de la ex canciller de México, Patricia Espinosa, y del doctor Enrique Iglesias, actual secretario general, fue un buen pretexto para generar toda una serie de discusiones y de debates en torno hacia dónde ir el sistema, hacia qué era lo necesario que había que modificar, qué era lo que había que cambiar de fondo y forma. No solamente la bianualidad, el que se le diera espacio a los presidentes para no tener cumbres todos los años, sino también había y hay en ese informe de Lagos, como lo hacemos de manera sintética llamar, hay una serie de propuestas profundas para modificar el sistema, pero hay una serie de ambientes y condiciones que se están generando a ambos lados del Atlántico que demandan un nuevo sistema iberoamericano. Ya aquello que se creó en Guadalajara hace 23 años no era posible mantenerlo, a pesar de todos estos aspectos que, como bien señalan los muchachos, se pueden considerar como logros. Sin embargo, el desafío, evaluar qué es lo que espera la comunidad iberoamericana, cuáles son los retos que tiene en las nuevas condiciones. Quizá el sistema iberoamericano de Guadalajara fue muy bueno para un momento político, económico, social y geopolítico que ya no es el espacio ni el ambiente internacional que tenemos y que por lo tanto entonces estaba demandando relanzar la organización, fortalecer la organización y preguntarnos qué hacer frente a, como ellos han señalado, hay tantos foros. Si hay tantos foros internacionales en los que participamos unos y otros, ¿para qué mantener el sistema iberoamericano? Imagino que nuestros panelistas esta noche podrán ya, pasada la cumbre de Panamá, poder hacer esa lectura hacia el futuro. Porque las tres personas que van a participar han sido actores importantes del proceso. Tendremos, como bien lo señalaba Omar, la participación de don Enrique Iglesias, primer secretario general iberoamericano. Es la primera institucionalidad que se da a la comunidad iberoamericana y quien está terminando su gestión. Entonces podrá también hacer un análisis retrospectivo de qué cosas avanzamos y qué retos todavía están pendientes por realizar. El segundo panelista de esta noche, el profesor Celestino del Arenal, catedrático y querido de las relaciones internacionales y una persona estudiosa del tema de las cumbres, del para qué de las cumbres, de este movimiento y de este desplazamiento de los jefes de Estado, qué sentido tiene, hacia dónde nos lleva y además qué impacto puede tener esto en nuestras propias comunidades y nuestros propios países. Y finalmente, no por último menor, nuestro expresidente Leonel Fernández, que aunque en este momento es expresidente de la República y presidente de la Fundación Global, ha sido un actor de sección de todo el proceso de debate y de discusión de las cumbres. Él se recordará de Estoril, él se recordará de todos los espacios donde se planteaban los jefes de Estado la necesidad de reformar el sistema iberoamericano para dar un sentido en los nuevos tiempos y ante los nuevos desafíos. Pues esperamos que este panel, que vamos como siempre metodológicamente, que ellos hagan sus presentaciones, escucharemos primero la de don Enrique Iglesias, después el profesor Celestino del Arenal y al final el presidente Fernández, y entonces al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. No más, y permitamos que ellos hablen a partir de su visión de hacia dónde, cuál es el futuro del sistema iberoamericano. Muy buenas tardes, señor presidente y querido amigo don Leonel Fernández, señores embajadores, señores representantes de la Fundación Alternativas, directivo de Funglobe, estimado amigo Celestino del Arenal, buenas tardes amigas y amigos todos.
Yo lamento mucho, presidente Lionel, que no pude desplazarme a la República Dominicana. Yo siempre aprovecho las oportunidades de ser invitado para estar en su país, como en su entrañable país, como le consta. Pero esta vez, ya preparando algunas valijas, no me resultó posible hacerlo y le quiero pedir disculpas, pero decirle que quería estar por este intermedio presente en este seminario, comenzando por agradecer a Alternativas y a Funglobe que realmente hayan dedicado su tiempo para estudiar la cooperación iberoamericana y darnos esta contribución que siempre es muy importante porque implica visiones, puntos de vista que ayudan a mejorar lo que se está haciendo y por eso se lo quiero reconocer. En particular, quiero agradecer mucho la presencia de don Celestino, que para nosotros es un poco el gran inspirador y el gran guardián de la memoria histórica de esta casa y de este esfuerzo, por lo cual lo consideramos uno de nuestros reales puntales en la historia de esta institución y de este esfuerzo. Sé que el tiempo no es mucho, por tanto tengo que ser breve para poder transmitir algunos puntos muy específicos que me gustaría dejar en la consideración de ustedes. Lo primero, por supuesto, es recordar que esto nace en el año 91, un momento era otro mundo, era otra América Latina. América Latina salía de sus procesos de gobierno de facto, comenzaba a salir también su década perdida, la famosa década perdida. España comenzaba a sentir los resultados de su incorporación a la Unión Europea y tenía una economía que empezaba a crecer con vigor. Ese mundo pues dio lugar a aquella iniciativa que de alguna forma tuvo padrinos muy claros, como fue el rey de España, el presidente del gobierno español, don Felipe González, y el presidente de México, don Salinas de Gortari. Creo que ellos fueron los que inspiraron este movimiento y así surgió en aquel clima, en aquel ambiente, la necesidad de institucionalizar lo iberoamericano. Y digo institucionalizar porque Iberoamérica no inventó las cumbres, no la inventaron las cumbres, la inventó la historia. Muchos siglos de trabajar juntos, muchos encuentros, muchos desencuentros. Hubo sangre, pero hubo también esperanza a lo largo de esos años. Y hoy somos una realidad social, una realidad política y una realidad económica de países que están fundamentalmente unidos por compartir esa historia, esos encuentros y esos desencuentros, pero sobre todo compartir también las expectativas de un mundo dominado o manejado dentro de nuestras fronteras con valores, con principios, con sueños y con aspiraciones. Ese es un poco lo que es Iberoamérica, a lo cual se agregó el interés económico. España en aquella época comenzó a tomar una opción inteligente, la empresa española. En lugar de irse masivamente hacia el Asia, como lo hicieron otros países europeos, concentró su inversión en América Latina y así se hizo y se ganó espacios muy importantes en distintos órdenes de la economía latinoamericana, cosa que ciertamente hoy es un gran activo para España. Ahora, como lo ha sido en el pasado, pero mucho más ahora cuando atraviesan circunstancias económicas desfavorables. ¿Qué se logró a lo largo de estos años? Bueno, se logró primero asentar la idea de Iberoamérica, presentarla en la sociedad internacional como una organización que tenía una secretaría. En el año 2005 se crea esta secretaría que existe, pequeña secretaría, existe, que forma parte de la comunidad de organizaciones internacionales, se dedica a lo político como un principio central. Aquí no se trata, nosotros no somos un tribunal de juzgar sistemas económicos ni políticos, compartimos el diálogo como forma de convivencia pacífica en nuestros encuentros. Es una comunidad económica porque fortalece todo lo que puede la cooperación económica de las empresas y de las economías. Somos una cooperación social porque tenemos 4 organismos que se ocupan de temas sociales que forman parte de la colaboración iberoamericana. Ahí está el organismo para la educación, un organismo para la juventud, un organismo para la seguridad social, otro para la justicia. Es decir, esta familia de cooperación es lo que realmente se fue consolidando y hoy existimos como tal, como sistema de cooperación iberoamericano, donde la Secretaría General, la CEGIP, tiene también 23 proyectos que han sido identificados por los países y que son proyectos que ejecutan los gobiernos. Un rasgo importante de esta cooperación iberoamericana en la Secretaría es que los propios gobiernos eligen el tema, ponen los recursos y administran el proyecto. Esto existimos como tal y eso es por tanto una forma que lo que hace es sembrar en territorio
que ha estado ya movido por la historia a lo largo de tantos años. En este momento se ha puesto a veces en duda la idea de si realmente ha decrecido la cooperación o la vocación de cooperación iberoamericana. Yo no creo. Yo creo que, y muchas veces se ha apelado a este concepto aritmético de cuántos jefes de Estado asisten a una reunión. Yo creo que lo importante es si las sillas están vacías o no. Nosotros nunca hemos tenido 23 años sillas vacías. Siempre o están los presidentes, o está el vicepresidente, o está el canciller. El país participó en su creación a lo largo del año. Eso es lo importante. Ahora, que haya ausencias, ¿y cómo no va a haber? ¿En qué reuniones internacionales no hay ausencias de jefes de Estado por un motivo u otro? Yo diría a ustedes que 23 cumbres en 23 años, cuando la OEA ha tenido 8 en el mismo periodo, es realmente una confirmación de que lo iberoamericano existe y está ahí. Ahora, el interés está sentado, en primer término, porque hay una cierta unión en el sistema, que lo da la cultura, lo dan las lenguas, la forma de ver el mundo, la misma manera de pensar. Todo eso es un enorme capital. A veces, cuando uno ve el mundo de hoy que está tan conmocionado, con tantas distancias de todo tipo, esta comunidad yo creo que es la comunidad que en el conjunto de países del mundo tiene la mayor capacidad de entenderse, de tener divergencias o tener diversidad dentro de una unidad básica que se lo da el piso cultural, las lenguas y la forma de ver el mundo y la vida. Ahora, en este momento, la idea es el mundo está cambiando. Y hoy en día la presencia de España, que en su momento y sigue siendo el primer inversionista o el segundo inversionista en los países de la región, está en competencia con un regionalismo activo muy importante en América Latina, con China, un país que se ha hecho realmente un espacio económico formidable en el mundo y también en América Latina, con países europeos que quieren recuperar el espacio que perdieron por su ausencia en estos últimos años. Todo eso hace que la coyuntura actual no es la coyuntura de hace 24 años, que es otra, pero eso no quiere decir que decrezca la importancia y la oportunidad de los americanos. Por el contrario, hoy yo diría que España y Portugal tienen en América Latina un enorme espacio que va a ser importante para salir de las turbulencias económicas que han estado viviendo en estos últimos años. Y lo demuestra la presencia de las empresas. En la última reunión de Panamá, hace pocas semanas, 300 empresarios estuvieron allí presentes de muy alto nivel, discutiendo, conociéndose y buscando oportunidades de colaboración. Eso es también la cumbre iberoamericana. En esa misma cumbre iberoamericana, pocas semanas antes, hubo 19 parlamentos reunidos hablando de temas comunes sobre el problema de América Latina, el problema de Iberoamérica. En ese mismo encuentro hubo una reunión de los grandes responsables de los medios de comunicación para ver cómo se podían acomodar a las nuevas realidades sociales, políticas y tecnológicas del mundo moderno. Y podría continuar para decir que la cumbre es algo más que el encuentro final de jefes de Estado. Es todo un andamiaje que durante el año va juntando voluntades y armando proyectos e iniciativas para trabajar juntos. Yo creo que el mundo de hoy, sobre todo el mundo del futuro, tiene en Iberoamérica una oportunidad que tiene que compartir con otras oportunidades de las relaciones de América Latina y de España y Portugal con sus propios ámbitos naturales de acción. Pero creo que de esa manera nosotros podemos reafirmar en el conjunto de que hay una comunidad iberoamericana en marcha. Los países deben usar esa comunidad. Las políticas nacionales deben de alguna manera recoger esa oportunidad, trabajarla y darle España y Portugal en particular deben hacer de esa política iberoamericana un puntal fundamental de sus relaciones internacionales, porque es un capital que tienen en la mano. Creo que tenemos que seguir trabajando el tema de la cultura, el tema es fundamental, no existe ninguna otra comunidad en el mundo que comparta tantos valores culturales y tanto espacio cultural en común. Y por supuesto tenemos que explorar lo económico. Somos hoy más de 600 millones de personas que estamos en esta comunidad. Con un ingreso per cápita en América Latina de más de $10.000, estamos hablando de 6 trillones de dólares de mercado interno, con España y Portugal más de 7 trillones de dólares. Es un espacio importante que permite movilizar empresas, crear las empresas multilatinas, las empresas multibéricas,
que permite pensar no solo en el comercio, sino en la inversión. Son grandes oportunidades para las inversiones de las empresas iberoamericanas en el espacio latinoamericano. De manera que yo creo que hay que mirar el futuro con optimismo en lo que tiene que ver con la capacidad que tiene este conjunto de naciones de trabajar juntos. Y trabajar juntos mirando que nosotros somos además, y esto aquí con esto termino, portadores de valores. El mundo del futuro va a ser un mundo difícil, porque va a tener que conciliarse los grandes valores del mundo occidental con los valores del mundo oriental, en el momento en que estamos enfrentados a la transferencia de poder económico más importante de la historia de la humanidad del occidente al oriente. En ese contexto tenemos que defender ciertos valores, en los que creemos, en los que son buenos para la humanidad, buenos para la sociedad latinoamericana e iberoamericana. En esa tarea, lo iberoamericano debe proyectarse con más intensidad que nunca al resto de las acciones y a la creación de la gobernanza mundial, porque creemos en esos valores, son buenos para nuestra gente y son buenos para el mundo. En un mundo de paz, Iberoamérica es hoy una región de paz y por tanto ya eso solo la constituye un punto de referencia respetable y que tenemos que fortalecer todos y cada uno, particularmente sus gobiernos mismos. Muchas gracias, mucho éxito y nuevamente gracias a Funglobe, gracias a Alternativa por darnos esta contribución que valoramos mucho y que ciertamente será tenida en cuenta para las futuras actividades de nuestra Secretaría. Muchas gracias y buenas noches. Después de esa interesante reflexión del doctor Enrique Iglesias, entonces vamos a pasar la palabra al profesor Celestino del Arenal, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y además experto en estos temas de cumbres internacionales. Bueno, antes que nada quiero manifestar mi agradecimiento a Funglobe por invitarme a participar en este acto de presentación de un importante estudio sobre el pasado y sobre todo el futuro de las cumbres iberoamericanas. Y quiero también manifestar mi agradecimiento al presidente Leonel Fernández por haberme invitado también a participar en este acto. Mi felicitación a todos los que han elaborado el informe, que están aquí presentes y que han hecho una presentación del mismo, yo creo que muy exacta y muy significativa en sus puntos más importantes. Bueno, muchos de ellos los conozco desde hace bastante tiempo, hemos tenido ocasión de colaborar en múltiples proyectos y yo espero que en el futuro podamos seguir también trabajando juntos. La verdad es que yo me siento como en casa con todos ustedes. Bien, las cumbres iberoamericanas, como ustedes saben, y se han puesto en manifiesto en las intervenciones que se han producido, se encuentran en estos momentos en una encrucijada. Ha habido otros momentos en que las cumbres iberoamericanas han pasado momentos difíciles, sin lugar a dudas, pero siempre los han superado dando un salto hacia adelante. Ocurrió cuando se creó la Secretaría de Cooperación Iberoamericana en 1999. Volvió a ocurrir de nuevo cuando se creó, y esto sí que fue importante, la Secretaría General Iberoamericana y el nombramiento de Enrique Iglesias como Secretario General Iberoamericano en 2005. Ahora, en estos momentos, a la vista de lo que ha ocurrido en las últimas cumbres, en concreto en lo que ha sucedido en la cumbre de Panamá, hemos entrado sin lugar a dudas en una nueva fase. Una fase que es consecuencia de los profundos cambios que han experimentado el escenario latinoamericano, el escenario ibérico y, por supuesto, el escenario global. Unos cambios que han puesto también de manifiesto las limitaciones que ante estos nuevos retos presentan las cumbres iberoamericanas en el formato y con el alcance y sentido que han venido desarrollándose en los últimos tiempos y que han puesto de manifiesto la necesidad de adaptarlas a esos nuevos retos, a esas nuevas realidades. Y efectivamente las cumbres han tratado de reaccionar. La prueba la encontramos en la cumbre de Cádiz del año pasado, en la que se acordó la constitución de una comisión presidida por el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, que elaborase un informe sobre el futuro de las cumbres iberoamericanas, su posible proceso de institucionalización y desarrollo. Un informe que fue objeto de consideración por los jefes de Estado y Gobierno en la reciente cumbre de Panamá, celebrada en octubre de este año.
Ahora, permítanme que vuelva a esas nuevas realidades que caracterizan el escenario latinoamericano y el escenario ibérico, porque creo que es a partir de las mismas que debemos plantearnos el tema del futuro de las cumbres. El escenario iberoamericano, y no quiero ser exhaustivo en ningún caso ni lo pretendo, ¿no? Simplemente voy a dar algunas pinceladas en los aspectos que a mí me parecen más significativos. ¿Cuáles serían los principales rasgos del escenario latinoamericano en lo que hace al futuro de las cumbres, porque inciden en ese futuro de las cumbres? Bueno, son rasgos o características conocidos de todos. La primera, sin lugar a dudas, el carácter marcadamente heterogéneo y fragmentado de América Latina en estos momentos, en lo político y en lo económico. Esta es una heterogeneidad y una fragmentación que no viene de ahora mismo, sino que la encontramos ya desde principios del siglo XXI y que ha venido consolidándose y desarrollándose, conformando un escenario extraordinariamente complejo en estos momentos en el que no es fácil establecer con claridad cuáles son los lineamientos del conjunto de los países latinoamericanos. El segundo hecho que yo destacaría, o la segunda nueva realidad, es el menor interés que evidentemente los países iberoamericanos manifiestan respecto de las cumbres. ¿A qué se debe ese menor interés? Bueno, las causas son complejas. Yo destacaría, por un lado, la inflación de cumbres que existen, que hacen que realmente los jefes de Estado y de Gobierno tengan problemas de agenda para asistir a las mismas. Pero señalaría también, y creo que es significativo, el proceso de diversificación y de afirmación de autonomía de las políticas exteriores latinoamericanas, que es verdad que se inició en la década de los años 80 a raíz de la crisis centroamericana, de la constitución del Grupo de Contadores, del Grupo de Apoyo a Contadora, pero que ha venido consolidándose a lo largo del tiempo y que ha adquirido quizá su mayor expresión en esta primera década del siglo XXI. Y, por supuesto, tendríamos que incluir también dentro de esta nueva realidad, bueno, el nuevo regionalismo que caracteriza a América Latina y que se ha concretado pues, en UNASUR, en la Alianza del Pacífico y de una manera muy especial por la importancia que le atribuyen ciertos países latinoamericanos en la CELAC. Tercer hecho que yo destacaría, la afirmación de Brasil, o el deseo de Brasil de afirmarse como potencia regional, que lógicamente recela de otros protagonismos en la región y que en el caso que ahora nos ocupa, bueno, pues recela de unas cumbres iberoamericanas en la que el papel de España ha sido, sin lugar a dudas, muy importante. Brasil no quiere que actores externos a la región puedan hacer sombra a esa aspiración de jugar el papel de líder regional. De ahí su reticente actuación, especialmente en los últimos tiempos, en relación a las cumbres iberoamericanas. Ahora, no tenemos tampoco que olvidar un cuarto dato importante, y es el significativo desarrollo económico que ha conocido América Latina en los últimos tiempos y que sin lugar a dudas ha introducido una cierta, o por lo menos mayor simetría en las relaciones entre los países ibéricos y los países latinoamericanos. Pero decía que el escenario ibérico también ha experimentado importantes cambios y transformaciones que están incidiendo en las cumbres y que debemos tomar en consideración. El hecho de que España y Portugal están sumidos, como todos sabemos, en una profunda crisis económica que ha exigido especiales medidas de ajuste presupuestario y que ha traído como consecuencia pues, una lógica reducción del peso y protagonismo internacional de esos dos países en los últimos tiempos y que, desde mi punto de vista, se ha traducido en una menor atención a las relaciones con América Latina. En este sentido, creo que nos encontramos con una cierta pérdida de perfil político en las relaciones de España con América Latina, pero no de perfil económico, que continúan desarrollándose las relaciones económicas viento en popa, sino de perfil político, que incide, como es lógico, en la dinámica de las cumbres iberoamericanas. Segundo hecho que yo destacaría, bueno, los cambios en el escenario ibérico y latinoamericano como consecuencia de la disminución en general del papel que tradicionalmente han venido jugando en América Latina las que podemos llamar estados extrarregionales tradicionales, como era el caso de Estados Unidos, el caso de los Estados europeos o el caso de España y Portugal,
que se ha visto acompañado además de la irrupción de nuevos actores extrarregionales que tienen un peso económico y consecuentemente político, aunque a veces no lo parezca, en la región, como es el caso de China, como es el caso de la India, como es el caso de Rusia, etc. En definitiva, el escenario actual en el que se mueven las cumbres iberoamericanas es muy diferente al escenario de la década de los años 90 que las vio nacer y desarrollarse con éxito. Y no puede extrañar, por lo tanto, que nos encontremos ante una fase de agotamiento de las cumbres iberoamericanas y en una fase en la que el distanciamiento de algunos países latinoamericanos respecto de las mismas se esté haciendo patente, especialmente, como digo, en las últimas cumbres. La cumbre de Panamá, curiosamente, se presentaba como la cumbre de la renovación y se celebraba además con el significativo lema del papel político, económico y social, cultural de la comunidad iberoamericana en el nuevo contexto mundial. Bien, pues los resultados que nos ha dejado la cumbre de Panamá, en mi opinión, están lejos incluso de las moderadas propuestas que se contenían en el informe Lagos. La resolución sobre la renovación de la Conferencia Iberoamericana que aprobó la cumbre de Panamá, a mi modo de ver, no pasa de las generalidades y de los buenos deseos. Más allá de haber aprobado la bienalidad de las cumbres, más allá de la propuesta de unificar las oficinas de representación de los distintos organismos iberoamericanos como oficinas iberoamericanas, sin descartarse, lo que a mí me parece enormemente significativo, no lo olvidemos, sin descartarse su posible no continuidad de esas oficinas regionales, más allá de abogar por un contacto regular y de cooperación entre la Cumbre Iberoamericana y la CELAC, las propuestas del informe Lagos han quedado en su mayor parte sin una respuesta clara por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. Se ha dejado a futuras reuniones de coordinadores nacionales o de responsables de cooperación, en el caso concreto de la fijación del presupuesto de 2015, o de grupos de trabajo de composición abierta, con todo lo que ello significa, que además van a ser convocados significativamente por la Secretaría Pro Tempore y no por la Secretaría General Iberoamericana, lo que hubiera sido lo lógico y natural. Se les ha encargado de trabajar sobre distintas propuestas. Y todos sabemos que la estrategia de crear grupos de trabajo sirve normalmente para hacer lo menos posible y desvirtuar lo esencial. Todo lo anterior no nos puede extrañar si tenemos en cuenta los hechos específicos que se han manifestado en la cumbre de Panamá y que ponen, de manifiesto ese agotamiento, ese momento difícil. Empezando, aunque el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, no de excesiva importancia, simbólicamente sí la tiene, empezando por la escasa asistencia de mandatarios en general a la cumbre de Panamá. Bueno, no es una novedad. Ya anteriormente, en la cumbre de Asunción, asistimos a un fenómeno parecido. Pero, continuando, lo que me parece más significativo, por el posicionamiento de Argentina, que cuestionó el sentido de las cumbres, alegando precisamente los cambios en el escenario latinoamericano que hemos apuntado, o por el posicionamiento de Venezuela y de otros países del ALBA, que instaron a no duplicar esfuerzos con la CELAC y UNASUR, cuando el sentido y alcance de las cumbres, como ha destacado el secretario general iberoamericano, es totalmente diferente a la CELAC y UNASUR. O la petición de Cuba de que las cumbres se centren exclusivamente en cultura y cooperación, con el fin de evitar los temas políticos. O la indiferencia, cuando no reticencias, que ha apuntado ya de Brasil a avanzar significativamente en el proceso de cumbres iberoamericanas. Es decir, nunca anteriormente, en ninguna cumbre anteriormente, las reticencias de algunos países latinoamericanos habían sido tan claras y tan numerosas. Y todas estas posiciones reflejan perfectamente las nuevas realidades que caracterizan el escenario latinoamericano, ese menor interés por las cumbres y los interrogantes que plantea su futuro. Reflejan al mismo tiempo, lo que no podemos olvidar, que algunos países latinoamericanos utilizan las cumbres como caja de resonancia de sus mejores o peores relaciones bilaterales con España. En este contexto, lo que está en juego no solo es el futuro de las cumbres iberoamericanas, lo que está en juego es también el propio sistema iberoamericano, como se ha destacado. Es necesario,
en línea con las propuestas formuladas por el informe Lagos y con las propuestas contenidas en el estudio realizado por Alternativas y Funglode, es necesario que hagamos, por lo tanto, algunas reflexiones sobre el futuro de las cumbres. Esta reflexión debe partir necesariamente de lo que es Iberoamérica, de lo que significa Iberoamérica y lo iberoamericano, de lo que son sus señas de identidad, de lo que es su razón de ser. Y a partir de esa base, tomar en consideración el actual escenario latinoamericano, el escenario ibérico y el escenario global, porque no debemos olvidar que los escenarios son siempre coyunturales y cambiantes, y que, por lo tanto, en nuestro análisis de futuro de las cumbres debemos mirar a corto, a medio y a largo plazo. Y en este sentido, como se ha reiterado en el informe Lagos, ya ha ratificado la Cumbre de Panamá, la principal dimensión del iberoamericano es la cultural, la existencia de unas lenguas y una cultura común, dentro de la extraordinaria diversidad cultural que caracteriza a Iberoamérica. Este hecho debe estar en la base de todo el proyecto de futuro. El segundo punto de partida, a mi modo de ver, descansa en el hecho de que la necesaria reforma de la dinámica y agenda de las cumbres se basa en los importantes y crecientes vínculos de todo orden que, derivando en parte de esa cultura común, unen a todas las sociedades civiles iberoamericanas. Y en este punto quiero hacer un reconocimiento público al extraordinario papel jugado por la SEGIP y por su secretario general, Enrique Iglesias, en orden a desarrollar esta dimensión no estrictamente gubernamental de la comunidad iberoamericana que tanta importancia tiene de cara, en mi opinión, al futuro de las mismas. Y es que, como se ha puesto de manifiesto en anteriores cumbres y se ha puesto aún más claramente de manifiesto en la Cumbre de Panamá, frente a esa pérdida de perfil político-diplomático de la cumbre propiamente dicha, todo lo relacionado con la comunidad iberoamericana, es decir, todos los eventos organizados alrededor de la cumbre iberoamericana que ha destacado el secretario general Enrique Iglesias, es decir, todo lo que ha sido protagonizada por las sociedades civiles entendidas en sentido amplio iberoamericanas, conoce un creciente vigor. Es decir, si las cumbres, en su expresión estrictamente político-diplomática, se encuentran en un momento difícil, la comunidad iberoamericana, en su dimensión civil, goza de una extraordinaria buena salud. Y esto creo que es un dato enormemente positivo, porque las cumbres, a la postre, descansan en esa comunidad iberoamericana. Y este hecho, sin lugar a dudas, nos marca cuál debe ser el camino para el futuro de las cumbres. Este hecho es el que puede revitalizar realmente las cumbres iberoamericanas en un futuro próximo. Hay que reforzar la dimensión no estrictamente político-diplomática de las cumbres. Hay que reforzar la dimensión, repito, vamos a llamarla civil, de las cumbres, de forma que se transforme en un referente fundamental en ese proceso, en esa dinámica, de forma que se organicen eventos como los que se han organizado alrededor de la Cumbre de Panamá y de cumbres anteriores, pero en un sentido aún más significativo, aún más amplio, aún más consistente. Ello dará visibilidad a las cumbres iberoamericanas, dará consistencia a las cumbres iberoamericanas. Ahora, lo anterior no significa que debamos olvidar que las cumbres tienen también una dimensión político-diplomática importantísima. Las cumbres son un foro de diálogo y de concertación política entre los mandatarios iberoamericanos que desborda y al mismo tiempo revaloriza esa dimensión civil y cultural con la dimensión política que les atribuye. Y esto supone que hay que partir igualmente de cara a la reflexión sobre el futuro de las cumbres, de la necesidad de que los países latinoamericanos asuman decididamente el proyecto, se impliquen decididamente en el mismo. Pero también hay que partir de la base de que España y Portugal, a pesar de su crisis económica, de la que parece que empiezan a salir, vuelvan a mirar con fuerza a Iberoamérica. Cosa que, en mi opinión, no se ha hecho desde hace tiempo. Si los países iberoamericanos, si España y Portugal, si los países latinoamericanos que participan en las cumbres no apuestan por las cumbres, el futuro de estas está claro que es bastante oscuro.
Y para ello es indispensable que las reformas que se introduzcan atiendan, en mi opinión, a tres retos claves que no son sencillos de lograr. Mayor visibilidad en las sociedades iberoamericanas, que permita realmente la percepción de la utilidad de las cumbres, mayor operatividad desde la perspectiva de los intereses de todos los países implicados, lo que implica cambios en la agenda y en la cooperación, y mayor equilibrio entre los países que participan, de forma que el proyecto no se perciba como un proyecto eminentemente español, sino que sea un proyecto genuinamente iberoamericano. Tendríamos, y no me gusta emplear este término respecto de las cumbres, pero creo que es expresivo de cuál es el trabajo que tenemos por delante, tendríamos que latinoamericanizar las cumbres. Y sobre estas bases, pienso que las principales reformas a aplicar en relación al futuro de las cumbres, sin ánimo de exhaustividad alguno, y basándome en algunas de las propuestas del informe Lagos y del estudio realizado por Funglode, serían las siguientes. Primera, la cultura es el gran factor, como hemos destacado, de cohesión del espacio iberoamericano. La existencia de unas lenguas y de una cultura común dentro de la extraordinaria diversidad cultural de Iberoamérica. Y ello comprende varias derivadas de importancia que se han destacado en algunas de las intervenciones que se han producido anteriormente, desde las ideas al valor económico de las lenguas española y portuguesa, a la promoción de las industrias culturales y hasta su vinculación con los procesos, flujos y reencuentros migratorios que se están produciendo entre los dos lados del Atlántico. Este es un sector que debe ser potenciado y que debe ser centralizado en torno a la Secretaría General Iberoamericana. Segundo, hay que, como decía, iberoamericanizar las cumbres, de forma que las mismas cada vez se identifiquen menos con España. Mientras esto siga ocurriendo, algunos presidentes latinoamericanos, como he apuntado, y lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, utilizarán las cumbres y su presencia en las mismas como un instrumento para presionar en la agenda de las relaciones bilaterales con España, lo que incide negativamente en las cumbres iberoamericanas. Tercero, hay que hacer que la comunidad iberoamericana, en su dimensión no gubernamental, tenga una mayor cabida, como he apuntado ya, en la dinámica y la agenda de las cumbres. Hay que reforzar los foros paralelos, en medios de comunicación, empresariales, organizaciones no gubernamentales, entidades locales, etcétera, de forma que los mismos incidan en mayor medida en la dinámica y en la agenda de las cumbres. Cuarto, hay que renovar, en línea con lo establecido en la resolución sobre la renovación de la Conferencia Iberoamericana aprobada en la Cumbre de Panamá, el diálogo político al máximo nivel, privilegiando el llamado retiro de los jefes de Estado y de Gobierno, entendido como un diálogo abierto, informal, sobre temas de actualidad que interesan al conjunto de los países iberoamericanos. Quinto, hay que avanzar en una mayor convergencia de agendas con otras organizaciones internacionales y de forma muy especial con las cumbres Unión Europea-CELAC. La coordinación entre lo euro-latinoamericano y lo iberoamericano se comprueba fácilmente si se considera que tanto la temática de ambas cumbres, educación, infraestructuras, igualdad de género, salud, inversiones, medio ambiente, como los mecanismos de apoyo a las negociaciones político-diplomáticas, encuentros empresariales, sindicales, de la sociedad civil, académicos, de medios de comunicación, son muy similares en ambos casos. Aquí hay un enorme potencial, especialmente si, como parece que se va a hacer, se alternan las cumbres iberoamericanas con las cumbres Unión Europea-CELAC. Sexto, renovar la cooperación, siguiendo en este punto los lineamientos para la renovación de la cooperación iberoamericana que se han aprobado en la Cumbre de Panamá. ¿En orden a qué? En orden a contribuir a la consecución de los objetivos sociales, culturales y económicos de los modelos de desarrollo de los países iberoamericanos, en orden a profundizar los vínculos entre dichos países, en orden a dar mayor visibilidad a las cumbres, a la comunidad iberoamericana en las sociedades iberoamericanas. Hay que avanzar, por lo tanto, en la línea apuntada por la Cumbre de Cádiz, concretada en el informe Lagos, reiterada por la Cumbre de Panamá, agrupando la cooperación en 4 grandes espacios: el espacio común del conocimiento, la economía y la innovación, el espacio cultural y el espacio de la cohesión social.
Es, por lo tanto, esencial seguir promocionando la cooperación en materia de infraestructuras y logística, en la creación de plataformas tecnológicas que impulsen la competitividad y la productividad, y en la calidad de la educación. Y en materia, por supuesto, de inversiones, mediante el apoyo al financiamiento para la puesta en marcha de empresas multi-iberoamericanas, especialmente pymes. La facilitación y seguridad jurídica de las inversiones es otro de los cometidos que deberían asumir las cumbres iberoamericanas, incluir en su agenda. Lo mismo que el establecimiento de un sistema de arbitraje iberoamericano y de un mecanismo de circulación de talentos, con sistema de acreditación y homologación, mientras se sigue caminando en la consolidación de ese esperado programa enormemente ambicioso Erasmus iberoamericano. Al mismo tiempo, hay que buscar una financiación más equilibrada y diversificada de la cooperación y, por supuesto, continuar apostando por uno de los grandes logros de las cumbres iberoamericanas, que es la cooperación sur-sur. Séptimo punto, fortalecer la Secretaría General Iberoamericana. Y en este punto creo que la cumbre de Panamá ha ido por el camino contrario. No hay duda, en mi opinión, de que sin el fortalecimiento de la Secretaría General Iberoamericana poco se puede hacer de cara al futuro. Y para ello sería necesario la agrupación de las actividades de la SEGIP en esas grandes áreas de acción. Sería necesaria la descentralización de parte de sus actividades y sería necesaria la continuación del trabajo de las oficinas de la SEGIP en América Latina. Al mismo tiempo, habría que avanzar en una mayor coordinación y colaboración entre el conjunto de las organizaciones iberoamericanas, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la Organización Iberoamericana de la Juventud y la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos. Habría que aproximar esas 4 organizaciones iberoamericanas, potenciando primero el ya existente Consejo de Organismos Iberoamericanos, a efectos de garantizar realmente la coordinación, creación de sinergias y mejor aprovechamiento de los recursos. Y después, potenciando el papel de la SEGIP en esta labor de coordinación. Además, y esto es algo que aparece en la Cumbre de Panamá, habría que integrar sus oficinas respectivas sobre el terreno con el nombre de Oficina Iberoamericana de Cooperación o una denominación similar. Y al contrario de lo que se apunta o se deja veladamente caer en la Cumbre de Panamá, abrir más oficinas iberoamericanas en América Latina, descentralizar la Secretaría General Iberoamericana. Octavo, mayor equilibrio, como es lógico, en la financiación de la Secretaría General Iberoamericana. Este tema se lo ha abordado la Cumbre de Panamá, aparece en el informe Lagos. Es realmente un tema difícil, pero es absolutamente necesario en el camino de la efectiva iberoamericanización de las cumbres. Aunque las cantidades se comparan muy favorablemente con las de otras organizaciones internacionales, no olvidemos que el presupuesto anual de la SEGIP son 7 millones de euros. 7 millones de euros. Los símbolos importan muchísimo. Hasta ahora España ha asumido el 60%, que con Andorra y Portugal alcanza el 70% de la financiación de la Secretaría General Iberoamericana. Y el 30% restante ha quedado en manos de los países latinoamericanos. Habría que avanzar en la línea, repito, propuesta por el informe Lagos y dejada abierta afortunadamente de cara al futuro por la Cumbre de Panamá, modificando las cuotas, la distribución en la escala de cuotas, de forma que la proporción quedase en 60-40, en la que correspondería en un primer momento a España el 55%, el 5% a Portugal y Andorra y el 40% que menos a los países de América Latina, con un horizonte de progresivo cambio en este ámbito para ir hacia una mayor simetría entre los dos lados del Atlántico en la financiación de las cumbres. Noveno, ampliar el número de países con estatutos de observadores asociados. En este momento son 8, con la incorporación de Japón, e implicarlos en mayor medida en las actividades y en la cooperación iberoamericana. Y finalmente, una mayor implicación en orden a lo que he venido destacando de la sociedad civil y de la ciudadanía,
con especial atención a los fenómenos migratorios y una mayor implicación de la iniciativa privada en la financiación de las actividades y programas de cooperación, en unos momentos en los que la escasez de recursos públicos es evidente. Estas son, y termino, algunas de las reformas que consideramos necesarias para la afirmación de las cumbres y de la comunidad iberoamericana de cara a ese complejo y problemático escenario que viven en estos momentos. Es evidente que no hay atajos ni fórmulas mágicas, y es evidente también que solo el consenso entre los países miembros podrá hacer de lo iberoamericano un espacio válido en tiempos de cambio, en tiempos de crisis. Sin embargo, desgraciadamente, en mi opinión, los resultados de la cumbre de Panamá no han sido excesivamente esperanzadores de cara al futuro. Esperemos que la próxima cumbre en 2014 en Veracruz, México, suponga un salto hacia adelante que todos estamos esperando. Y estoy convencido de que México va a realizar un importante esfuerzo diplomático para que la cumbre de Veracruz sea un éxito y se rompa esta dinámica compleja, problemática, con muchos interrogantes que brevemente he tratado de pergeñar. Muchas gracias. Continuando con nuestro panel esta noche, entonces vamos a dar paso a la presentación del expresidente Leonel Fernández en este panel sobre el futuro del sistema iberoamericano. Gracias, Alejandra. Muy buenas noches, profesor Celestino del Arenal, profesora Ligia Amada Melo, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, distinguidos representantes del cuerpo diplomático aquí presentes esta noche, a los distinguidos jóvenes exponentes esta noche aquí y que son responsables de la publicación de este texto de Cumbres Iberoamericanas, una mirada atrás y un nuevo rumbo. Quisiera empezar por compartir con ustedes algunas buenas noticias. Resulta que el profesor Celestino del Arenal nos ha hecho saber que hará una donación a la Biblioteca Juan Bosch Funglode de lo que ha sido su biblioteca personal. He dicho lo que ha sido su biblioteca personal porque al decirlo en pasado lo compromete aún más. Pero se trata de una biblioteca que ya le ha perdido la cuenta. Cuando le digo cuántos volúmenes son, dice, ya no sé. Yo calculo que son algunos miles de libros, en efecto, especializados en el área de relaciones internacionales. Y tan pronto lleguen a Funglode, a la Biblioteca Juan Bosch, estarán disponibles para todos ustedes, acceso gratuito a todo el público. En segundo lugar, no puedo yo aquí ocultar la satisfacción y el beneplácito que me produjo haber escuchado a Ana Carolina, a Víctor, pero también reconocer el esfuerzo de todo el equipo, de Triana, de Stephanie, de Natanael, y cuando los veo exponer aquí, primero es darnos cuenta que estamos en presencia de una nueva generación de investigadores. Es una nueva generación de investigadores. Y con la única excepción de Ana Carolina, que hizo su posgrado en la Universidad de Oxford, los demás fueron becados por el gobierno dominicano. Graduados en la Universidad Complutense de Madrid, en el caso de Natanael, en el caso de Víctor y de Triana, y en la Universidad de Oxford, en el caso de Stephanie. Entonces, cuando les veo aquí, el trabajo que han hecho es un trabajo fabuloso. Están marcando una nueva pauta de investigación, porque no tenemos una tradición en República Dominicana de investigación en el ámbito de las relaciones internacionales. Ellos son prácticamente pioneros en este ámbito. Y me doy cuenta, por la madurez de los trabajos que están haciendo, por el rigor con que lo están realizando, que están haciendo una nueva generación que yo me permito bautizar esta noche con el nombre de Generación Funglode. Bueno, el título del texto es
cumbres iberoamericanas, una mirada atrás y un nuevo rumbo. Yo creo que el profesor Celestino del Arenal ha presentado aquí en forma brillante, como es usual en él, esa mirada hacia adelante. Yo quisiera compartir con ustedes, muy brevemente, algunas experiencias personales de participación en las cumbres, lo que significa una mirada atrás. Y sobre todo también porque suscribo todo lo que el profesor Celestino del Arenal ha dicho aquí como juicio crítico a lo que representan estas cumbres, sobre todo haciendo la reflexión de lo que ha implicado la más reciente cumbre de Panamá, que estaba prevista para hacer como una especie de renovación del significado de estas cumbres, de vinculación de España y Portugal con el resto de América Latina. Yo recuerdo mi primera cumbre en la que yo participo, en el año de 1996 en Viña del Mar. En esa cumbre pude compartir mucho tiempo con una de las grandes figuras históricas latinoamericanas del siglo XX, Fidel Castro. Estábamos en Santiago de Chile y de Santiago teníamos que trasladarnos a Viña del Mar en un autobús, y eso toma prácticamente 4 horas de recorrido, y me tocó en el autobús sentarme al lado de Fidel Castro. 4 horas al lado de Fidel. Ya se pueden ustedes imaginar. Y descubrí un personaje muy curioso en el aspecto humano, un personaje que lo interrogaba todo, que quería saber lo más íntimo de cualquier cosa que se tratase. Yo recuerdo que en el camino nos brindaron algo de comer, que tenía arroz y carne, y no recuerdo qué otra cosa. Lo cierto es que cuando brindan el arroz, él empieza a preguntar que si ese arroz se produce en Chile. Le dicen que sí. Entonces, ¿en qué parte de Chile se produce ese arroz? No, que si se produce por Antofagasta. Y si es en Antofagasta, ¿cómo llega el agua para producir ese arroz? ¿Y qué tipo de arroz es ese tan peculiar que no se parece al vietnamita, ni al cubano, ni al dominicano? En fin, empieza toda una plática sobre el tema del arroz. Pero eso sigue con otros muchos temas. Y uno lo que descubre es una mente que siempre resulta inquisitiva, una curiosidad infatigable, y uno retrata el personaje en esos términos. Pero de ese diálogo de Santiago de Chile a Viña del Mar salió la idea de cómo establecer las relaciones diplomáticas entre Cuba y la República Dominicana. De manera que una cumbre iberoamericana permitió el diálogo entre dos jefes de Estado, y de eso surgir una decisión que ha sido trascendental históricamente para la República Dominicana. Por tanto, las cumbres no es tan solo lo que se debate en la agenda de la cumbre, sino las relaciones que se derivan entre los participantes, que pueden ser beneficiosas para sus respectivos países. Pero generalmente en las cumbres alguien se me acerca para comentar lo que fue la primera cumbre. Generalmente nadie se recuerda lo que fue la primera cumbre, la cumbre de Guadalajara. Todos recuerdan a un presidente dominicano que estuvo en esa cumbre y que deslumbró por el discurso que pronunció, Joaquín Balaguer. Ernesto Zedillo, recuerdo, presidente de México, en algún momento se me acerca y me dice: óigame, pero la verdad es que su presidente Joaquín Balaguer es un caso excepcional. Digo, y yo haciéndome el tonto pregunto así, ¿y por qué? Me dice: bueno, es que se trataba de un orador excepcional, lo recordamos en la cumbre de Guadalajara. Digo, sí, lo recuerdo. Dice, ¿y sabe usted? Habló del imperio de la lengua española, que en efecto fue su discurso sobre la importancia de la lengua española. Y dice Zedillo, y entonces cuando termina aquello, yo me le acerco y le pregunto: presidente Balaguer, ¿y por qué cuando a usted le tocó su turno, usted se puso de pies para hablar? Todos los demás lo hicieron sentados. Y la respuesta del presidente Balaguer fue: porque cuando se está en presencia de su majestad, el rey de España, siempre hay que hablar de pies. De manera que esa fue su respuesta de respeto a la figura de su majestad, el rey de España. Otro acontecimiento fue en la cumbre de Isla Margarita, el año de 1929.
otro episodio con el presidente Fidel Castro. Hace una intervención fabulosa, extraordinaria. De alguna manera, hacía un análisis de la crisis asiática, del impacto de la crisis asiática que empezó en el año de 1997 y de cómo esto se extendería por el mundo, e hizo muchas otras consideraciones, siempre con su brillantez proverbial. Y naturalmente críticas, como siempre ha sido usual en él, al modelo capitalista global y la necesidad de enfrentar las políticas norteamericanas, en fin. Aquello fue brillante y todos quedamos impresionados una vez más con la capacidad analítica de Fidel. Como 3 turnos después, le toca la palabra al presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, a quien yo nunca había escuchado hasta ese momento. Y cuando Sanguinetti interviene, en el fondo lo que hace es descodificar todo lo que Fidel ha dicho, sin mencionarlo. Era una refutación argumental a lo que Fidel había planteado. Brillante, deslumbrante fue todo aquello. Tanto así que cuando los presidentes nos pusimos de pie para un momento de compartir, ¿no? Un momento de una especie de cóctel que había afuera, Fidel se le acercó a Julio María Sanguinetti y lo felicitó. Y le dijo: usted ha sido excepcionalmente brillante, me ha destruido mi discurso sin haberlo mencionado. ¿Verdad? De manera que allí 2 inteligencias se descubrieron mutuamente. Desde entonces yo también he sentido un respeto inmenso por la figura de Julio María Sanguinetti, que creo que es uno de los grandes pensadores, uno de los grandes políticos, pensadores de América Latina, en una dimensión ideológica diferente a la de Fidel, pero lo interesante es cómo estas inteligencias se reconocen mutuamente. El humor de un Carlos Menem de Argentina. En todos esos encuentros se sabía todos los cuentos, absolutamente todos los cuentos, y ponía a todo el mundo a reír a carcajadas. Yo recuerdo uno, el caso de un hombre que va a una gallera y le dice al otro: yo quiero que tú me muestres el gallo bueno. Y entonces efectivamente le buscan el que debe ser el gallo bueno. Esto es contado por Carlos Menem, en una sobremesa. Y entonces, bueno, van a la gallera y al gallo bueno a los 30 segundos le dan un par de espuelazos y un picotazo y cae y matan al gallo. Y entonces va y le dice: pero ven acá, ¿qué ha pasado con el gallo? Si yo te pedí que me indicaras cuál era el gallo bueno. Dice: pero yo te di el gallo bueno, el desgraciado era el otro. Entonces, esas eran de las cosas que ocurrían en el trasfondo de esas cumbres, ¿verdad? La parte humana de las cosas que ocurren en las cumbres. Ahora un poco más serio y mirando hacia adelante. Yo creo que la premisa de la que estamos partiendo es de que, en efecto, los tiempos han cambiado. 1991 no es el año 2003. En el 1991, la Unión Soviética acababa de colapsar. Estábamos en presencia del fin de la Guerra Fría. Se había desmoronado el muro de Berlín, se habían desplomado las democracias populares del Este, los países de Europa del Este. Por tanto, se llegaba al fin de un ciclo histórico, ese ciclo de Guerra Fría entre el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, sobre todo la doctrina Truman de la contención, hasta ese colapso del modelo socialista soviético. Entonces entramos en una nueva etapa. La etapa de la posguerra fría coincide 1991 con la celebración de esa primera cumbre iberoamericana celebrada en Guadalajara, como he dicho. Bueno, pienso que se trató de algo innovador, de cómo en un espacio compartido de lengua, de cultura, de historia, se pretendía construir un espacio propio en la dimensión de algo que surgía, el fenómeno de la interdependencia. Ya los países no podían vivir aislados. En la posguerra fría era imprescindible ser parte de algún mecanismo de interconexión a nivel global. Ahora, América Latina como tal venía de una década de transición democrática.
1978 aquí en República Dominicana la iniciamos. Todos los años 80 es esa transición, pero una transición donde lo que lo permite no es el desarrollo económico, sino al revés. Es la crisis económica latinoamericana combinada con la incapacidad de continuar gobernando de los sectores autoritarios de las dictaduras militares de la época. Por tanto, fue transición democrática con década perdida. Ese es el modelo latinoamericano. Y en los años 90, entonces se va a iniciar un proceso de reformas económicas que hemos identificado como neoliberales. El consenso de Washington. Y en el marco del consenso de Washington está el lustro perdido. De manera que hubo una década perdida en los 80 y un lustro perdido en los 90. Y así entramos entonces en el siglo XXI. Y en el siglo XXI ha ocurrido un fenómeno interesante. Es el hecho de que China ha desarrollado una vigorosa presencia, sobre todo en América del Sur. Al tiempo que la crisis financiera global, iniciada en el segundo lustro de la primera década, es decir, 2007, 2008 en adelante, y que aún persiste, ha tenido un fuerte impacto en Europa y muy especialmente en España y Portugal. De manera que se da una situación imprevista. En el 1991 hay una debilidad económica, social, de pobreza en América Latina y hay una situación de prosperidad, de progreso que ya se percibe en España y Portugal y Europa en sentido general, que se ha ido ampliando de la Europa de los 15 a la Europa de los 28 que es actualmente. A mí me parece que lo que va a cambiar todo esto es el impacto de la crisis financiera global y la conexión de países como Brasil, Argentina, Perú, Colombia, con Asia-Pacífico y muy especialmente con China. Porque en esa década del 2002 al 2012 habrá un enorme crecimiento económico de parte de estos países latinoamericanos, se transforman profundamente, tienen altas tasas de crecimiento y permite la emergencia de una clase media que antes no habíamos visto en América Latina. Al tiempo que hay una situación de crecimiento, de estancamiento, de recesión, que va a afectar distintos sectores sociales en España, Portugal y en la zona euro en sentido general. De manera que hay como una especie de cambio en la relación entre los países de ambos lados del Atlántico. Por tanto, Brasil va a desarrollar una función de liderazgo, como hemos visto aquí, y en esa función de liderazgo donde pasa a formar parte del G20, al igual que México y al igual que Argentina, mientras que a España se le invita como observador a ser parte del G20. Y esto genera, a mi modo de ver, también un problema de imagen. Hay una simbología en todo esto, donde los países de América Latina, integrados al G20, sienten que tienen ya una potencialidad para poder disponer de un espacio propio en las relaciones internacionales. Y creo que eso va a ir alterando de alguna forma la relación que se da en el espacio iberoamericano. Ahora bien, eso obliga, por consiguiente, esta nueva situación de cómo se conectan, cómo se interrelacionan los países, obliga forzosamente a un cambio. Es evidente que las cumbres no pueden seguir como han sido en los últimos 23 años. Eso ya se reconoce. No puede haber una continuidad de lo mismo, porque hay un cierto agotamiento que también tiene que ver con el hecho de que el rey de España no está participando en las cumbres. En la cumbre de Panamá no estuvo el rey de España. Su presencia tendría mayor poder de convocatoria por el respeto que tiene la corona española en toda la región. Tampoco estuvo el presidente Rodríguez Zapatero en la reunión de Mar del Plata, creo, profesor Celestino. Bueno, entonces Argentina no se siente compelida a participar cuando se le invita a otra cumbre. Estas ausencias importantes del jefe de gobierno y el jefe del Estado tienen un valor simbólico en la capacidad de convocatoria que puede hacerse cuando la cumbre se realice en un país de América Latina. Pero eso es simbología, eso es la parte simbólica. Para mí lo más importante es el hecho del peso económico y social. España y Portugal están en crisis, han estado en crisis, Brasil, Argentina, Colombia, los demás han estado en auge en los últimos años. Y esa situación de estar en auge ya dice, ustedes no tienen capacidad para convocarnos, nosotros los convocamos a ustedes. Hay algo de esto en esa relación. Por lo tanto, ¿cómo evolucionar?
Una es que la cumbre iberoamericana se integre a la cumbre Unión Europea-CELAC. Esa es una posibilidad, porque España y Portugal estarían representadas en esa cumbre en la Unión Europea y cada 2 años se ha determinado poder establecer eso. En lugar entonces de un año cumbre iberoamericana y al año siguiente Unión Europea-CELAC, sería cada 2 años, todos Unión Europea con la CELAC. Y obviamente que a esa cumbre asistirían los presidentes de América Latina. Está claro que no es lo mismo 22 países de América Latina reunirse con 2 de Europa que reunirse con 28 de Europa. No es igual. Yo creo que una fórmula que podría verse es la integración de la cumbre iberoamericana, o sea, España y Portugal, en el marco de la cumbre Unión Europea-CELAC. Y pueden entonces hacerse, tal vez, reuniones bilaterales con España y con Portugal. Pero creo que sí sería importante, algo que ha referido el profesor Celestino del Arenal, de cómo España y Portugal desarrollar su soft power con los países de la región, que tiene que ver efectivamente con los temas de la cultura, el valor económico de la lengua española, porque ya no solamente es la parte cultista de la lengua española y que los hablamos todos, no, es que la lengua española hoy día tiene un valor económico. Y con España podríamos hacer alianzas para explotar el valor económico que tiene el uso de la lengua española. Y aquí tiene que ver, por ejemplo, el desarrollo de la industria del software. Si somos 600 millones de hispanoparlantes en la región y en Estados Unidos hay 52 millones de personas que hablan la lengua española con un gran poder de consumo, de lo que se trata es de poder desarrollar aplicaciones para los temas educativos, los temas de salud, servicios profesionales, transporte, logística, todo lo que pueda hacerse en una aplicación de software, ponerlo en lengua española. ¿Cuál podría ser el resultado económico de eso? Inmenso, y que se puede multiplicar en el tiempo. En España hay una proliferación de parques científicos tecnológicos que están adheridos a las universidades. Hay también todo un programa de innovación y desarrollo e investigación. Esas alianzas que pueden producirse entre las grandes universidades españolas y nosotros de este lado, con incubadoras empresariales, alianza público-privada, inversión en este campo, podría tener un impacto extraordinario en los años por venir. Algo que no ha estimulado la relevancia o trascendencia de las cumbres es el hecho de la falta de operatividad, la inejecución de los acuerdos. Hay grandes ideas. Si se plantea, por ejemplo, desarrollar el programa Ibermedia, que sería financiación para la coproducción en la industria cinematográfica, 600 millones de personas en esta región podrían consumir películas que puedan producirse en nuestro medio. Sin embargo, Ibermedia es algo tímido. Ibermedia es una idea, es una ilusión, es una utopía, pero no ha logrado concretizarse. Solamente poder desarrollar la industria cinematográfica con la coproducción de Ibermedia sería algo fantástico. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Iberorquestas Sinfónicas Juveniles, que bien, cuando vamos a Venezuela y vemos la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, todos quedamos impresionados. Pero esto no es un programa, no es un proyecto que ha logrado extenderse en toda América Latina. No existe. Cuando se habla, por ejemplo, del proyecto de Iberbibliotecas, pues en realidad no funciona el proyecto de Iberbibliotecas. No hay ese intercambio de libros entre España y nosotros, o Portugal y Brasil. Existe como idea, existe como aspiración, pero no en concreto. ¿Cuáles son los intercambios que se dan en el proyecto Iberarchivos? Tampoco ocurre. Hablamos continuamente de los programas de intercambio educativo entre investigadores, profesores y estudiantes. No existe tal intercambio. Existen programas de becas de los gobiernos. República Dominicana ha tenido el suyo. Hemos mandado 10.000 estudiantes al exterior. 12.000 ya tenemos. Pero eso ha sido financiado por el gobierno dominicano, no es un programa de intercambio. Mandamos estudiantes a las universidades españolas, pero no ha sido fruto de las cumbres iberoamericanas. No ha habido mucho avance en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la cotitulación, en la validación de los diplomas universitarios. Hay todo un camino a recorrer por ahí. ¿Cuáles son los investigadores que vienen a los países de América Latina? Que conozco en ninguna parte. Sin embargo, se ha hablado de eso continuamente.
Por tanto, hay una desilusión en el sentido de que las cumbres se tornan muy retóricas y resultan poco ejecutivas en la práctica. Y si las cosas no se van a implementar, ¿cuál es el sentido de continuar yendo a ellas? Pienso que todo esto pesa mucho, todo esto está influyendo y se refleja y se revela sobre todo en el texto que se publica. Hay unos cuadros que van indicando todos los acuerdos que se han suscrito y sin embargo el cómo esto no ha logrado traducirse en la práctica, no ha logrado traducirse en acción. Y al no traducirse en acción se tornan irrelevantes. Ahí hay pues una dificultad a tomar en cuenta. Lo otro, finalmente, tiene que ver con la multiplicidad de cumbres que existen, por la diversidad de organismos e instituciones que tienen ese carácter internacional. Tomemos solamente como ejemplo el caso del Caribe. En el Caribe tenemos la Comunidad del Caribe, CARICOM. Cuando se le suma República Dominicana y Cuba, se convierte en CARIFORUM. Cuando se le suma la península de Yucatán, Venezuela y la región caribeña de Colombia, Barranquilla y Cartagena, se convierte entonces en la Asociación de Estados del Caribe. Cuando solamente estamos hablando de las pequeñas islas angloparlantes del Caribe, es la Asociación del Caribe Oriental. Solamente en el Caribe hay 5 organizaciones que convocan a reuniones internacionales continuamente. Pero entonces usted toma Centroamérica, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Cuando le añade México, antes era México, Puebla, Panamá. Ahora es el Tratado de Tuxtla, Centroamérica, que se reúnen aparte. Usted va a Sudamérica, entonces tiene el Pacto Andino, tiene Mercosur y tiene UNASUR. Cuando usted junta todo eso, que hay que ir a las reuniones de UNASUR, a las reuniones de Mercosur, a las reuniones del SICA, a las reuniones de tal cosa, a la que tiene que ver con la Cumbre Iberoamericana, más la de la Unión Europea, más la Alianza del Pacífico, dicen que los presidentes son unos turistas. Son unos turistas que no trabajan porque están siempre viajando de cumbre en cumbre y sobre todo en cumbres que no logran ejecutar proyectos específicos. Por tanto, concluyo diciendo aquí que en efecto el mundo ha cambiado drásticamente desde 1991 al momento actual. Creo que hay 4 acontecimientos que definen el mundo de la posguerra fría. El primero es el fenómeno de la globalización. Yo lo sentí como presidente. Arrancó en República Dominicana prácticamente conmigo. Yo fui el primer usuario de Internet en la República Dominicana. Eso ya parece remoto, eso parece prehistoria. Que fuera el primer, a mí hasta me asombra, ¿verdad?, que yo esté aquí con ustedes, una pieza de museo prácticamente. Primer usuario de Internet en la República Dominicana y hoy ya son millones de personas, sobre todo a través de la telefonía móvil. Tenemos más teléfonos móviles en República Dominicana que habitantes. Ese es un fenómeno extraordinario. Entonces, una globalización comercial, financiera, de las migraciones, del turismo, el fenómeno global vino para instalarse. Segundo acontecimiento importante de la posguerra fría, la revolución digital. Estamos en la cultura digital. Del mundo físico estamos en el mundo virtual coexistiendo cada vez más. Y todo se expresa en el código binario 0-1, cada vez más. Es un mundo de instantaneidad, virtualidad y viralidad. Todo absolutamente nos conecta y tiene ese sentido lo global. Tercer factor es el terrorismo global y el cuarto elemento es la crisis financiera convertida en crisis económica global que todavía está presente. Esos son los desafíos que tenemos por delante, que hemos tenido en los últimos 20 y tantos años. Y la Cumbre Iberoamericana está sujeta justamente también a lo que ocurra con esto, muy especialmente con el último fenómeno de la crisis económica global. Estamos en un momento de encrucijada, siempre lo he conversado, siempre lo digo. En el momento actual que nosotros estamos es una encrucijada entre un mundo viejo que se resiste a morir y un mundo nuevo que no termina por nacer. Pero ese mundo nuevo que viene es otra gran revolución extraordinaria, radical, que va a transformar el mundo en todos los órdenes, en lo que tiene que ver con energía, medio ambiente, transporte, salud, educación y todo combinado con la revolución digital. Preparémonos para ese mundo y lancemos entonces nuevas cumbres iberoamericanas. Muchas gracias.